that this too solid flesh would melt, though and resolve itself into a dew, or that the everlasting had not fixed his canon against self-slaughter. O God, God, how weary, stale, flat, and unprofitable seem to me all the uses of this world. Hamlet 1-2, 127, 132. Famoso pasaje. Famoso pasaje. Estamos con la profesora Paula Baldwin, profesora justamente de Shakespeare en el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, para hablar de la que quizás sea su obra más compleja. Es la historia más filmada en la historia del cine después de Cenicienta. Sí, efectivamente. Y se publican alrededor de 400 papers al año sobre esta obra. Estrenada aproximadamente cerca de 1604, 1602. La crítica lleva 400 años tratando de entender Hamlet. ¿De qué se trata? ¿Por qué, Paula? ¿Por qué? Efectivamente, Hamlet es una de las obras más complejas, no solo de Shakespeare, sino de la literatura universal. ¿Por qué se filma tanto? ¿Por qué se habla tanto de Hamlet? Bueno, basta leerla para darse cuenta y tener una respuesta. Es una obra humana, universal. Los conflictos que se ven acá, la muerte, la locura, el amor, etc., son temas que atañen a todo hombre. Y lo impresionante y lo que causa mucha curiosidad es que un hombre del año 1600, cuando todavía no existían los estudios de psicología, de psiquiatría, se adentrara en las profundidades de la psicología humana, ¿no? Shakespeare es capaz de mostrar el interior de un personaje, lo que piensa, lo que siente, lo que recuerda. Y eso evidentemente cautiva al público y por supuesto captura la atención de los críticos, de los cineastas, etc. Yo diría que Hamlet es irresistible a la lectura, irresistible al cine, irresistible al teatro. ¿Pero por qué es un problema no resuelto? Porque se ha solido plantear de que es una obra contradictoria, que el personaje principal es el paradigma de la duda, se le han dado interpretaciones freudianas. En fin, cada intento de aproximarla a la obra intenta fijarle un único significado y resulta que, por decirlo de alguna manera, la obra se resiste a ser clasificada así. ¿Por qué? ¿Tendrá que ver con lo que tú dices de la humanidad que está contenida ahí? A ver, es difícil. Yo diría que para partir que los textos literarios tienen muchas interpretaciones siempre y cuando se respete, por decirlo así, la evidencia, lo que está en el texto. Nosotros no podemos pescar Hamlet y decir Hamlet se trata de una niña que, bueno, uno interpreta en base al texto, en primer lugar. Sin embargo, hay muchas lecturas de los textos y en ese sentido también hay muchas lecturas de lo humano. No es lo mismo la pena de una mujer que la pena de un hombre, no es lo mismo el amor imposible que el amor posible, no es lo mismo lo que siente una persona a los 15 años que lo que siente a los 17, por lo tanto es una obra abierta, ¿no? Y efectivamente hay muchas maneras de mirarla. De hecho, hay personas muchos críticos dicen que Hamlet es el paradigma de la duda. Yo opino exactamente lo contrario. Yo también. Opino justo lo contrario, a pesar de que muchos críticos y en muchos artículos académicos se diga eso, a mí me parece que Hamlet no es el paradigma de la duda. O que es una mente atrapada en sus reflexiones. No, absolutamente digamos. No. A mí me parece que Hamlet es un joven, un adolescente universitario de un carácter más bien reflexivo, sí, diría yo que sí, es un hombre profundo para la edad que tiene, que está pasando por un momento muy difícil. Si nos ponemos en la situación de Hamlet y pensamos que un tío mata a mi padre, bueno, es una situación bastante compleja de enfrentar. Ahora, más complejo aún es cómo se entera. Más complejo aún cómo se entera. A Hamlet se le aparece el fantasma de su padre, que le cuenta toda la verdad al principio de la obra, yo diría de manera casi descarnada, le describe tal como fue. Él estaba durmiendo siesta, llegó su propio hermano, lo envenenó, nunca nadie supo. A menos de 2 meses de la muerte, su madre se casa con su tío,
bueno, si uno se pone en el lugar de Hamlet, uno podría cuestionarse y decir, bueno, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Sí, yo siempre he pensado que, lejos de dudar, lo que le pasa a Hamlet es que no tiene tiempo. Porque las cosas se le suceden vertiginosamente. Llega de Wittenberg a Elsinore por la muerte de su padre, se casa su madre, se le aparece el fantasma, no bien empieza a pensar qué hacer, llegan los cómicos a la corte, se le ocurre hacer la representación de la ratonera, queda la escoba en esa representación, su madre lo llama, mientras va a la habitación de su madre, al closet de su madre, se encuentra con el rey Claudio arrepentido, piensa matarlo, pero después dice que no. Momento. Llega a la habitación de Gertrudis, escucha los ruidos tras ruidos, mata a Polonio, lo mandan a Inglaterra, vuelve a Inglaterra, funeral de Ofelia, duelo, o sea, no tiene tiempo. ¿En qué momento Hamlet duda? Efectivamente no tiene tiempo. Si uno piensa en Hamlet como obra, la mayoría de las personas dicen, no, Hamlet es muy lenta, está lleno de monólogo. Bueno, Hamlet es una tragedia de acción, se suceden los hechos uno tras otro. Es como si uno pusiera on y empieza, tal cual como tú dices. O sea, una cosa detrás de otra no le deja tiempo a Hamlet ni siquiera para pensar demasiado. Hamlet además a mí me parece que tiene un problema de conciencia. O sea, por una parte el fantasma le pide vengar su muerte, por otra parte le pide recordarlo, que este hecho no pase oculto, claro, que no quede inadvertido. Pero Hamlet también tiene problemas de conciencia. Efectivamente, no es llegar y matar al rey. No es llegar y matar al rey. Primero porque es un homicidio. Segundo porque en Inglaterra históricamente el rey es la autoridad máxima y matar al rey de alguna manera desordena todo el orden natural. En esa época se creía, esto ya venía desde la Edad Media, en que había, en inglés se dice chain of being, una cadena de los seres, en la cual estaba primero Dios, los ángeles, los seres espirituales, y luego inmediatamente venía el rey, que recibía su autoridad de Dios, o sea, autoridad divina. Por lo tanto, cualquier acción en contra del rey era de alguna manera una acción en contra de Dios y de alguna manera desordenaba todo el orden natural. Entonces, matar al rey, se podría decir en chileno, no es ninguna gracia, o sea, no es llegar y matarlo. Y aparte que, perdón, Paula, para que el público que nos escuche vaya complementando, solo él sabía la verdad. Exactamente. Para toda la corte, el rey Hamlet había muerto picado por una serpiente. Él sabía la verdad, que no había sido así. Y además, pero la manera en que lo supo era completamente inverosímil, o podría ser inverosímil. No, es que un fantasma me lo dijo. Oiga, señor, no podía decirlo, no podía decirlo. Imagínense llegar y decirle a su madre, Gertrudis, el fantasma de mi padre me lo dijo. Bueno, lo mandan a un manicomio, claro. No puede decirlo. Por otro lado, en la obra no hay ningún indicio, yo me la he leído muchísimas veces, no hay ningún indicio de que alguien más sepa la verdad. Ni siquiera se sabe y no se puede juzgar que la reina Gertrudis, que se casó con el hermano del rey, es un poquito ambiguo ahí, no sabía, es absolutamente ambiguo. La manera en que Gertrudis se comporta durante toda la obra, excepto en el acto quinto al final, cuando están en el duelo Laertes y Hamlet, ahí quizás uno podría decir, supo, sabía, sospechaba, pero antes no. O sea, incluso cuando conversa en el closet, en ese lugar, ese dormitorio íntimo dentro del dormitorio. Hay que explicar qué es lo que significa mujeres. Closet en el mundo isabelino. Sí, voy a explicar enseguida, pero incluso cuando está ahí conversando privadamente con Hamlet y que podría haber tenido la oportunidad de decirle, bueno, hijo, hablemos las cosas como son, incluso ahí le dice, pero Hamlet, ¿por qué te sigues? Porque ahí Hamlet ve al fantasma, nadie más lo ve, le dice, pero quédate tranquilo, descansa, si todas las personas nos vamos a morir, ahora le tocó a tu padre, después me tocará a mí, después te tocará a ti, como diciéndole, olvídate del asunto. It's common, madam. Claro, morirse es común, la gente se muere. Volviendo un poquito a lo que comentaba hace un momento, de la velocidad de la obra, claro, para que la gente lo sepa, esta es la obra más larga de Shakespeare. Efectivamente. Representada tal cual, sin cortes,
dura aproximadamente 4 horas y cuarto, lo que es una absoluta... Una locura. Incluso se sale completamente de los esquemas de la época. Usualmente las obras, como se representaban a la luz del día, partían alrededor de las 3 de la tarde, solían durar 2 horas, 2 horas y media. 3 máximo. 3 a lo sumo. Máximo. Esto dura 4 horas y cuarto. Y sin embargo, como tú muy bien observas, es breathless. Sí, o sea, es una cosa detrás de otra. Sí. Exactamente. Voy a volver atrás con el asunto del closet y después me voy a ir a lo de la duración de las obras. Nosotros actualmente en nuestro vocabulario conocemos el closet como, bueno, el lugar donde uno guarda la ropa, las cosas personales, etcétera. Resulta que este lugar es muy interesante, hay todo un estudio de historiadores y arquitectos. El closet partió como un baúl, el primer closet que existió eran unos baúles donde la gente ya en la Edad Media guardaba sus pertenencias personales, cartas, ropas, joyas, etcétera. Poco a poco y con el desarrollo de una economía diferente, más productiva, la gente comenzó a adquirir más bienes y por lo tanto en estos baúles, estos chests que se llaman en inglés, no les cabían las cosas. Entonces transformaron este baúl en una especie de lugar pequeño dentro del dormitorio, que es lo que nosotros ahora conocemos como closet. Pero esos closets, más que ser el lugar solo para guardar lo personal, era el lugar más privado de la casa, más íntimo. Generalmente la dueña del closet era la mujer, la dueña de casa. Sigue siendo así, digamos. Sigue siendo así, que guardaba sus pertenencias, sus libros, que los hombres estaban convencidos de que las mujeres solo leían la Biblia y textos religiosos. Bueno, las mujeres eran muy inteligentes, siguen siendo, entonces metían de contrabando novelas caballerescas, poemas de amor, etcétera, se encerraban en el closet. Los closets generalmente tenían llave, bueno, y ahí vivían su vida, digamos, leían todo lo que querían. Entonces, por eso digo que cuando Gertrudis llama a Hamlet al closet, en el fondo le está dando la oportunidad de... Es una conversación muy privada, muy privadísima. privada, de hablar, es como decir, hablemos de verdad. Yo soy tu madre, tú eres mi hijo, digamos las cosas como son. Por eso que es muy ambiguo el asunto de la verdad. No se sabe si ella en algún minuto supo y lo tapó, si nunca supo o si al final se dio cuenta, no lo sabremos nunca. Hay otra dimensión de la verdad, si se quiere, en un sentido más arquitectónico, que es una característica muy importante de esta obra. Es que si uno analiza la tragedia clásica, por ejemplo, la articulación de los hechos hace que todo vaya avanzando hacia el descubrimiento de la verdad, ¿no? La famosa anagnórisis del protagonista, el reconocimiento del error, qué sé yo. En cambio, en Hamlet, la verdad se sabe al principio. Y ese es un problema. Y ese es el problema, ¿qué hacer con ella en el resto de toda la obra? Para quienes nos escuchen en este programa, quizás Edipo Rey es una obra bastante conocida que se lee en el colegio. Bueno, ahí hay un gran contraste con respecto a la verdad en Hamlet. En Edipo la verdad se sabe al final. Toda la obra es buscar esa verdad. ¿Qué pasó? Si Edipo realmente mató a su padre o no. En Hamlet la verdad se sabe en las 2 primeras páginas. Y el problema es justamente eso. No es saber la verdad, sino ¿qué hago ahora que ya sé la verdad? ¿Cómo soluciono esto? Y ese es el problema de conciencia que tiene Hamlet. O sea, no solo matar al rey, sino que es matar a una persona. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde se va a ir esa persona? En esa época habían muchas disputas entre protestantes y católicos sobre la existencia del más allá, la existencia del purgatorio. Entonces esto no era solamente un asunto de tomar una daga y enterrarla por detrás y se soluciona el problema, que de hecho es lo que muchas personas critican en Hamlet. Pero ¿por qué no lo hizo? Si tenía 1000 oportunidades, incluso cuando Claudio estaba rezando en la capilla. Eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, ¿no? Porque eso es un tema muy interesante. Muy vamos a hacer una interrupción. Me estoy adelantando. Estamos conversando con la profesora Paula Baldwin sobre Hamlet de William Shakespeare. Volvemos en un minuto más. Oye, yo te quería comentar a propósito.
retomando esa escena, es que te había interrumpido porque eso da pie a una cuestión que nos devuelve un poquito al problema original de la complejidad de la obra. Tú sabes, lo hemos comentado, lo sabemos por investigaciones del profesor Martin Wiggins, entre otros, que esa escena, cuando termina la ratonera, que ha sido el mecanismo que Hamlet ha tenido para tener la certeza absoluta final, porque obviamente por muy verosímil que le haya parecido el fantasma, él reconoce que puede ser una aparición diabólica, entonces aprovecha la llegada, aprovecha la llegada de los cómicos a la corte, dice ya voy a montar el asesinato con Gonzago, que es lo mismo que le pasó a mi padre, y según cómo reaccione el rey, voy a ver si es culpable o no, bueno, claro. Tiene la razón, queda la escoba, qué sé yo, give me some light, y entonces, muy molesta, la reina lo llama a su habitación privada, a su closet. Lógico, para llamarle la atención. Y mientras él va en camino ahí, se topa con el rey Claudio, que está arrepentido, rezando. Entonces dice, ahora lo voy a matar, ahora lo voy a matar. Pero de repente tiene una reflexión sorprendente, dice, ¿y así quedo yo vengado? O sea, esto no es venganza, si lo mato ahora, lo mando al cielo. No me conviene. No conviene. Claro, no es venganza. Voy a esperar que esté borracho, que esté en el lecho adúltero, en fin, en alguna situación de pecado, y ahí lo voy a matar. Bueno, durante el siglo XIX, segunda mitad, esta escena se suprimió constantemente porque muchos críticos, estudiosos o directores decían que poco menos que Shakespeare se había equivocado. Exacto, que había sido un fracaso la venganza. Claro, porque como Hamlet, que es la flor de las virtudes, un chico tan noble, podía llegar a tal nivel de maldad. Bueno, eso es no entender a Shakespeare, ni entender la complejidad de la obra. Exactamente, bueno, ahí hay varios temas, digamos. A raíz de esa escena y a raíz de toda la temática de Hamlet también se ha clasificado muchas veces a la obra como una tragedia de venganza, en inglés revenge tragedy, que era un estilo que estaba bastante de moda en la época, que venía en realidad de las tragedias de venganza de Séneca, pero que los ingleses tomaron, y el primero que dio este énfasis a las tragedias fue Thomas Kyd con la Spanish Tragedy. Y muchos por eso dicen que esta es una tragedia de venganza fracasada, porque finalmente Hamlet no habría vengado la muerte de su padre como se le ordenó. Yo la verdad estoy en desacuerdo con esa estimación. Pienso que Hamlet finalmente sí lo venga. Lo que pasa es que no lo venga al modo que se creía que se debía vengar, que es matándolo él mismo, asesinándolo, o sea, vengar un asesinato con otro asesinato, como si fuera equivalente. A mí me parece que no es así, me parece que incluso la venganza psicológica o esta venganza de que el culpable descubra su propia culpa es incluso más profunda y de mayor efecto que Hamlet simplemente lo haya matado. Ahora, sin embargo, Paula, desde el punto de vista justamente del final, uno no puede sino concluir que todo esto es un fracaso absoluto, porque ha muerto Ofelia, ha muerto Polonio, muere el rey, muere la reina, muere Hamlet, muere Laertes, muere el reino, porque vienen entrando las tropas de Fortinbras que se van a tomar. Entonces, esto es el fracaso total. O sea, bueno, depende desde qué punto de vista se le mire, digamos. Es el fracaso total porque todos mueren, pero también muere el culpable. O sea, digamos, ¿pero a qué costo? ¿Cuál es el costo? Claro, el costo es altísimo. El costo es altísimo. O sea, Hamlet pierde a su padre, a su madre, a su tío, a su amor, al reino, etcétera. Sí, se podría decir que es too much, es mucho. No tengo respuesta para eso. Ahora, hay otro tema interesante, que la muerte ronda la obra. Todo el tiempo. Parte con la muerte, muere gente, termina con la muerte. Hamlet reflexiona sobre la muerte. El gran monólogo de 3-2, To be or not to be, es una gran reflexión sobre la muerte, sobre el más allá. Varios estudiosos ingleses han hablado de la obra y en particular de la aparición del fantasma como The Embassy of Death, la embajada de la muerte. Exacto, ¿Qué te sugiere todo eso? A ver, hay varias cosas que me sugieren. Este tema me trae muchas cosas a la cabeza. En primer lugar, el tema del más allá, de la inmortalidad, etcétera, era un tópico en la época. O
sea, pensemos en el siglo XVI, había mucha controversia al respecto, si existía el purgatorio o no, qué pasaba con los muertos, etc. Entonces, en ese sentido, Shakespeare, como buen escritor, toma y capta lo que está pasando en el ambiente. Que es propio de él, ¿no? Es propio de él, eso es una cosa. Segundo, la muerte está presente en toda la obra y eso también es propio de la tragedia. O sea, parte de la definición de una tragedia en términos clásicos es que finalmente los protagonistas y los más importantes van a morir, están destinados a morir. No importa lo que hagan, van a morir igual. Entonces, en ese sentido también corresponde al género. Ahora, si uno lo piensa más en términos, en la obra misma, digamos, ¿qué es la muerte? Bueno, es ese contraste que está todo el tiempo representado en Hamlet, entre la luz y la oscuridad, la vida o la muerte, el estar despierto o el morir, las apariencias o la realidad. Hay toda una dinámica de oposiciones en la obra, y esto por nombrar solo alguna. Sí, entonces, la muerte todos mienten, es parte, todos mienten. Hay un sistema de espionaje casi al más puro estilo James Bond, diría yo. También era una cosa típica de la época. En las cortes, especialmente en la corte de la reina Isabel, había mucho espionaje. O sea, había gente encargada de vigilarse unos a otros, ¿no? Por el afán de poder, por todo lo que estaba pasando con la resurrección de Irlanda, etcétera, etcétera. Incluso España. Había un espía conocidísimo que se llamaba Sir Francis Walsingham, si no me equivoco. Bueno, en Hamlet está lleno de espías y vigilantes. Todos se vigilan a todos. Nunca pasa que esté alguien hablando y no haya alguien detrás de la cortina, en la puerta. Me hace recordar una de las escenas que para mí es de las más dolorosas. Polonio y Ofelia. La Nanny Ricin cuando está... Le tiran a Ofelia como carnada a Hamlet, digamos, y está escondido el rey Claudio y Polonio. Están detrás de la cortina, claro, escuchando. Y bueno, y Hamlet, aparte de Horacio, es casi la única persona en que puede confiar, y de repente él sospecha y dice, ¿dónde está tu padre? Es que ella cambia el tono de voz, entonces es imposible. Y ella le miente. Y ella le dice, está en la casa. Y está ahí, detrás de las cortinas. Pero claro... Como que a Hamlet se le quiebra el corazón con esa cuestión. Es que... ¿Cómo no se le va a quebrar, digamos, si Ofelia es el amor de su vida y de alguna manera? Yo diría que ese es el punto de inflexión de la obra. O sea, cuando Hamlet se da cuenta que el amor de su vida le está mintiendo, él sabe, porque Ofelia cambia el modo de hablar, si uno lo ve en teatro o en cine, cambia el tono de su voz y deja de ser esa niña transparente, inocente, que lo miraba a los ojos, se pone a mirar un libro... y al revés, empieza la furia de Hamlet. Y ahí empieza la furia de gritos, Hamlet, ¿no? Los gritos, porque se da cuenta que los están espiando, se da cuenta que no es verdad que el papá está en la casa. Ahora, yo sin embargo quisiera, no por ser mujer, sino que porque objetivamente lo pienso, defender a Ofelia. Esta obra no se puede interpretar desde perspectivas modernas. Nos tenemos que situar en el siglo XVI en Inglaterra y en la situación de la mujer en la sociedad inglesa del Renacimiento. La mujer en esa época era absolutamente, debía ser obediente, casta y silenciosa. Eso se escribía en todos los libros de conducta, en todos los tratados de cómo ser, había muchos libros de cómo ser dueños de casa y dueñas de casa, y en todos se volvía a repetir, la mujer debe ser casta, obediente, silenciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que podía hablar poco, opinar poco, obedecer al marido, etc. Y al padre en este caso, Polonio. A los ojos del siglo XXI, eso es una locura. Claro. Si cualquier mujer, yo misma leo eso, digo, pues, olvídense que... Sin embargo, completamente de acuerdo, sin embargo, uno de los elementos que hace más trágica a Ofelia, incluso hoy, es justamente su calidad de víctima. O sea, es una víctima, un alma destrozada entre su padre y su amor, y que además... Su amor es quien mata a su padre. La locura de Ofelia ocurre en esa tensión. Y por eso, evidentemente por eso, Ofelia se vuelve loca de verdad. A mí me parece que la locura de Ofelia es real y que la de Hamlet es fingida. La locura de Hamlet es una trampa. Pero un segundo, antes que me interesa mucho que no sea, pero para que no se nos quede atrás una cosita. El monólogo de 3-2. Estábamos hablando de la muerte. Sí, to be or not to ¿Cuál be. es el dilema de ese monólogo? Porque se suele entender mal.
¿Cuál es el planteamiento? Ese monólogo ha dado, así como tú decías al principio, que se publican más de 400 estudios de Hamlet al año, por decirlo menos, porque eso es lo que uno encuentra en Google. Claro. Si uno se va además a revistas especializadas, bueno, muchos de esos estudios son del monólogo de Ser o No Ser, que además ha sido traducido de distintas maneras, que no voy a entrar a discutir, pero muchas veces muy mal traducido. ¿Qué ha pasado? Nuevamente la crítica moderna ha tratado de darle una interpretación psicológica, claro, y de identificar a Hamlet con todo lo que se dice en ese monólogo. Por lo tanto, el ser o no ser es la ansiedad, la angustia de si vengarse o no vengarse. Otros dicen que es el dilema si vivir o morir, y ese morir es suicidarse, que Hamlet estaría pensando en la posibilidad de cometer suicidio porque es tal el peso que tiene que no puede seguir viviendo. Sin embargo, si uno interpreta ese monólogo desde el punto de vista del siglo XVI, del contexto de la época, muchos críticos, y yo concuerdo bastante con muchos de ellos, dicen que ese monólogo, punto uno, podría estar o no estar en la obra, cosa que es bien atrevida, porque uno dice, pero ¿cómo si lo más famoso de Hamlet es el ser o no ser? Primero, podría sacarse, no pasaría nada. Perdón, 3-1. Sí, 3-1, 3-2 es el de la mime, sí. Otros dicen que además podría ponerse en otro lugar de la obra, que es de hecho lo que hacen muchos directores de cine. Toman este monólogo y lo ponen en otro lugar, no necesariamente en el lugar del texto. Y tercera cosa, dicen, a ver, este monólogo es simplemente la demostración de que Hamlet es un estudiante típico universitario del siglo XVII. ¿Por qué se dice esto? En los grammar schools, en las escuelas básicas, se podría decir, de esa época, y por lo tanto también en la universidad, se enseñaba un sistema de argumentación que venía de la escolástica medieval y que se hizo muy famoso en el siglo XII, pero que siguió hasta el siglo XVII, XVIII, que era un sistema de argumentación que se llamaba la questio, en latín, en inglés, question, en castellano, pregunta. Cuestión disputada. Cuestión disputada. Entonces, ¿qué se les enseñaba? Se les enseñaba a estos estudiantes a pensar y argumentar. ¿Qué era la questio? La questio era leer un texto de algún autor famoso, filósofo, por ejemplo, Boecio. Luego, esa era la lectio, la lectura. Luego venía la meditatio, que era profundizar en ese tema, ver los pros, los contras, comparar, etc. Y luego venía la questio, que era plantear una hipótesis final. Bueno, ojalá no se desilusione el público, pero Hamlet lo que hace es eso, una questio, es un ejercicio de retórica propio de un estudiante culto. Yo agregaría dos cosas ahí. Yo comparto obviamente contigo que es un error interpretar la obra a partir del monólogo de 3-1. Exacto. Pero por otra parte hay un problema, porque básicamente, ¿qué es lo que dice? Es, ¿qué es mejor? ¿Soportar? Exacto. ¿O dejar de soportar? ¿Y cómo dejar de soportar? Con un estilete. Es decir, y el problema dice que también es una metáfora. Una metáfora, no, pero no sabemos qué hay más allá. Exacto. Y entonces el temor a que lo que hay más allá pueda ser peor que lo que hay más acá, el riesgo... le da pavor. Claro. Exacto. Pero yo te quería preguntar, pero Hamlet ha visto hasta hace poco justamente el más allá. Ha visto a su padre. Claro, ha visto el rostro purgante del rey Hamlet. Efectivamente, pero Hamlet hasta el final sigue dudando si ese fantasma, porque además también era una creencia de la época, los fantasmas en esa época habían dos visiones. O eran espíritus que venían del infierno, o sea, con diabólico. todo lo que eso significa, claro. O eran almas que venían del purgatorio. Hamlet duda hasta el final. No sabe si ese fantasma viene del infierno y reflexiona y piensa, el fantasma de mi padre será verdad, habrá pasado esto, lo habré visto, hasta el final. Entonces, por eso mismo, no logra tomar la decisión. Esa es la única duda, si acaso es una tentación diabólica, no es que él dude lo que tiene que hacer. Claro, si él se lo está imaginando, porque además nadie más lo ve. Bernardo, Marcelo, etcétera, al principio lo escuchan y le van a avisar, pero ni Gertrudis lo ve, ni Claudio lo ve, ni Horacio lo ve. Horacio le cree porque es su amigo,
y bueno, no duda, pero nunca lo ve. Bueno, no vamos a tener programa para ver todo lo que queremos ver. Vamos a hacer otra pausa y volvemos. Estamos conversando con la profesora Paula Baldwin del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes sobre Hamlet de William Shakespeare. Sí, yo me corrí de escena porque como estoy con... Era la 3... No, esa es la de los actores, eso es lo de los actores. La otra es la de... Oye, bueno, Paula, tenemos súper poco tiempo y nos queda... Lamentablemente. Too much to say. La locura fingida de Hamlet y la locura real de Ofelia. Bueno, efectivamente, a pesar de que algunos directores de cine han presentado a Hamlet como verdaderamente loco, yo pienso que la locura de Hamlet es fingida y la de Ofelia es real. ¿Por qué digo eso? Hamlet finge estar loco Hamlet se hace el loco para protegerse. Para poder hacer todo lo que necesita hacer. Una cierta impunidad mientras piensa cómo va... Exacto. Y además hay algunos críticos que han estudiado esto. El inglés es un idioma muy rico, por supuesto, mi lengua natal también el español, pero en este caso el inglés tiene dos palabras, una que es madness, que es la locura, una persona que se vuelve loca, que pierde sus casillas, sus cabales. Y hay otra que es folly. Folly es la locura de los necios. Pero resulta que los necios generalmente son los que dicen la verdad. Exactamente. La locura de Hamlet es folly. Locura para el mundo, pero sabiduría. Claro. En realidad. Es la locura, la folly de Falstaff, del bufón de Lear. Touchstone, de todos los bufones de Shakespeare. Y porque efectivamente Hamlet es el que sabe la verdad. O sea, efectivamente. Ahora, contrasta de todos modos esta locura fingida con que Ofelia efectivamente pierde la razón, vamos a decir, de verdad. Lo que pasa es que cualquier persona pierde la razón si se la fragmenta por dentro. Ofelia se podría decir que es una persona que por una parte está tirada por su obediencia, su fidelidad a su padre, lo que es la mujer en la época. También quiere a su padre, también quiere a su hermano. El hermano le aconseja todo el tiempo en contra de Hamlet, dice no te metas con ese tipo. Claro, y por otro lado está ella, que quiere profundamente a Hamlet, es el único amor de su vida. Y cree que se volvió loco. Hamlet logra convencerla de que se volvió loco. Y que en esa locura más mató a su padre. Y que además mató a su padre. Entonces, pongámonos en el lugar, exactamente, es como va a decir, uff, se vuelve efectivamente loca. Y en todo caso su locura es muy poética, es preciosa porque es una locura en la que ella vuelve a ser una niña, en la que canta, y además muy bonito como Shakespeare toma toda una tradición del amor cortés, que tiene como símbolo las flores, y Ofelia entonces va nombrando las flores, algunas además que mueren en el agua, y eso también tiene todo un simbolismo. Que es toda una purificación, y va nombrando distintas flores que tienen distintos significados, unas son para el recuerdo, unas son para la pena. A mí Ofelia me da mucha pena, la verdad, porque... Ya. The place, the thing wherein I'll catch the conscience of the king. The play within the play. Claro. El teatro en el teatro. Hamlet monta una obra dentro de la obra para probar, o para más bien, como dice, para coger la conciencia del rey. Exactamente. ¿Qué podemos decir de eso? Podemos decir muchas cosas. En el acto tercero, en la escena 2, hay toda una teoría que por supuesto no podemos adjudicar a Shakespeare, pero que es toda una teoría de lo que es el teatro, ¿no? Ese espejo de la naturaleza. Bueno, como espejo, efectivamente el rey al ver la obra se mira al espejo, ve su conciencia. Gertrudis también en un minuto de la obra se mira al espejo. No, cuando Hamlet le muestra los retratos de su padre y de Claudio. De su padre y de Claudio, mira al espejo. Bueno, es mirarse en un espejo, the mirror up to nature. Eso es el teatro. Y justamente esa es la función que tiene la obra dentro de la obra, ¿no? Representar la realidad para que las personas al mirarse en esa realidad se identifiquen con su culpa, o con su amor, o con su pasado, con su presente. Pero es interesante el juego, que uno en una sala de teatro está viendo una obra de teatro
en la cual los actores a su vez ven una obra de teatro. Exactamente, es muy interesante, muy entretenido, digamos, es una cosa muy meritoria de Shakespeare, Ahora, para la época. Ese play within the play, esa obra dentro de la obra, es muy evidente, pero no es el único caso de la teatralidad dentro de la obra. No, por supuesto. Hablábamos hace un rato atrás de que todos mienten, y en cierto modo es un mentir que se hace actuando. Hamlet actúa como loco, Polonio actúa, Bueno, esa es la magia Claudia del teatro. actúa, todos esa es la actúan magia en del ese teatro, tono, que ¿no? se puede ser lo que uno no es. De hecho, Guildenstern y Rosencrantz actúan ante Hamlet haciéndose pasar Exacto. por los amigos de siempre cuando en verdad Están están enviados por el rey por y el la rey, reina. exactamente. Claro, ahora Hamlet hace un cambio a la obra. En la obra Luciano era el que mataba al rey y él hace que el sobrino mate al rey. Y a pesar de que Claudio a Hamlet siempre lo trata como hijo o como primo, en realidad es su sobrino. O sea, Hamlet es muy inteligente, sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe el objetivo que quiere lograr. Mamá. Adiós, mamá. Soy tu papá, ¿no? Mamá y papá son la misma carne. Claro, ¿verdad? exactamente. Oye, bueno, yo he estado todo este programa Mirando un poquito nervioso, estos cachivaches, no sé cómo llamarlo. ¿Qué es esto, Paula? ¿Qué Mira, es esto esta que es trajiste una acá? maqueta, por supuesto que está hecha para niños, pero no sirve. ¿Qué esto es el una Globe? maqueta del Teatro del Globo o del Globe, famosísimo teatro en la ribera sur del Támesis en Inglaterra, donde se representaron y se siguen representando muchas de las obras de ¿Esto se Shakespeare. quemó? Se quemó 1613. 1600, sí, cuando estaban representando a Enrique VIII. ¿Y Lanzaron cuándo se un cañón, reconstruyó? un cañón desde acá, y como el techo es de paja, Ya. se incendió Qué entero y lo reconstruyeron. De hecho, el globo no estaba en la ribera sur del Támesis, estaba en otro lugar, y los actores trasladaron todos los ladrillos uno por uno, cruzaron el río, y un norteamericano en realidad que se llama Sam Wanamaker fue el que hizo todo este proyecto de reconstruirlo tal cual como está en la época. ¿Y por qué lo trajiste? Tú algo hablabas y decías que las obras duraban 4 horas. O sea, no, menos. Hamlet es una excepción. Bueno, 2 horas y media. efectivamente no podían durar más por un asunto del clima. El clima en Inglaterra, especialmente en verano, es muy lluvioso. Este es un teatro de techo abierto, Claro. no tiene techo. En invierno se oscurece a las 5 4 de la tarde No. se puede oscurecer. La luz eran vela, todo lo que había. Además, la gente tenía que volver a su casa. O sea, tampoco es que se pudieran quedar hasta que se oscureciera. Imagínense que este es el Globe y aquí cruza el Támesis. Bueno, la gente veía una banderola que se ponía acá roja que anunciaba que había función. Como Inglaterra Como en las esa playas de época. Chile, cuando hay una bandera roja, Bueno, no no se hay que puede bañar, meterse al aquí mar. sí se puede bañar. Aquí sí se puede bañar. Piensen que Londres en esa época tenía entre 200.000 y 400.000 habitantes. 200.000 habitantes. 200.000, era una ciudad amurallada, sin edificios de no sé cuántos pisos, por lo tanto todo se veía. Entonces, si aparecía esa banderita roja, quería decir, chiquillos, hoy hay obra Hay de función. teatro. La gente tomaba unas especies de taxi, que eran unas barcazas, en el Támesis, se ponían en las orillas estos taxistas que se hacían la América con las funciones, cruzaban y llegaban Pedro, Juan y Diego. Es interesante que la gente lo sepa. El orfebre, el la gente noble. que iba al teatro es la gente del pueblo, gente sencilla. De hecho, la corte no solía asistir a estos teatros públicos, sino que las compañías iban a la corte a representar. Exactamente. Y si la corte venía, se ponían en lo que se llamaban las galerías, Claro. que eran el segundo piso. Eso socialmente es muy interesante porque el teatro era el lugar donde se mezclaban Claro. todas las clases sociales. Entonces se llamaban los groundlings. Los porque estaban de groundlings, pie. claro, Lo que están en llamaríamos el- hoy día cancha. Claro, ¿Ah? están en el ground, están Y parados. eran las entradas más baratas, ¿no? Sí, los más baratos. Después estaban los carteristas que también se metían, aprovechaban de robar. Si a la gente no le gustaba la obra, tiraban manzanas, tomates al público, Qué repollo, horror. etcétera. Así que Yo siempre he pensado que, a ver que tú que sabes más que yo de estas cosas, yo siempre he pensado que la extraordinaria velocidad escénica que tienen las obras de Shakespeare, no había tiempo. en parte tiene que ver con esto. Claro. Si la obra a los 5 minutos no agarra, o sea, Hasta ahí viejo, llegan. tomate seguro, digamos. ¿Ah? Exacto, Entonces, exacto. ¿qué Había piensas poco tú? tiempo, el clima no acompañaba, había que aprovechar la luz del día
por lo tanto era la única opción, no había otra. Ahora, la escenografía es siempre la misma, no cambia. Es que la escenografía era casi muy plana, mínima. Claro. Algún mueble, etcétera. Lo que la escenografía máxima de Shakespeare es sus propias palabras. Shakespeare no necesita poner a un ejército en Enrique V. Shakespeare describe la batalla. Tampoco necesita tirar agua para la tempestad. Shakespeare describe cómo es la tempestad. Oye, y en ese sentido el público tiene mucho mérito porque tenía que imaginarse todo. Y por eso es que es tan bonito y tan poético. Te voy a tener una frase, Keith Richards, el guitarrista de los Stones. Sí, perfecto. Dijo que si Shakespeare viviera hoy sería bluesero. Perfectamente. Si Shakespeare viviera hoy, ¿qué crees tú que sería, que haría? Si Shakespeare viviera hoy, sería una mezcla entre poeta y dramaturgo tal como lo fue. ¿De teatro o de televisión? De teatro. No creo que se prestara para la televisión. ¿No? ¿Por qué? No, porque no es lo mismo. La televisión tiene muchas cosas, pero es una actuación más automática, más instantánea. No es la misma magia del teatro. A mí me gusta que se abren y se cierren las cortinas. Bueno, ¿qué tienes en la mano? Traje a un pequeño Shakespeare, mi amigo Will, para saludar. Bueno, así se vestían en la época. A propósito de escenografía, quisiera decir que todo lo que usaban eran las propias ropas de la época. Los nobles y la aristocracia, lo vamos a poner ahí, los nobles y la aristocracia desechaban su vestuario y las compañías de teatro lo compraban y por lo tanto actuaban con esas mismas ropas. Bueno, vamos a tener que hacer otro programa para seguir hablando de esto porque da para mucho, muy interesante. Muchas gracias, Paula, la profesora Paula Baldwin, profesora de literatura inglesa y del monográfico Shakespeare en el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado este programa y vamos a tener que pedirle al director que hagamos una segunda versión. Vamos a tener que hacer un segundo programa. Sí. Buenísimo. Oye, ¿y esto dónde lo conseguiste? En Inglaterra. ¿Y tú lo usas con las clases? Es que tiene los actores que se meten por acá.